conocemos como el origen perfecto, el origen de la creación, el principio o preexistencia de lo creado. Y evidentemente aquí se narran tres fuerzas que son desde el principio. Primera, pues el Padre Altísimo, como podemos llamarlo para referirnos a esa primera fuente, a ese espíritu invisible en la creación. Luego, Bárbelo, como lo define este libro secreto de Juan, y Bárbelo no es él, sino una fuerza complementaria en el Padre, que es ella, el Santo Espíritu. Y de la unidad de esas fuerzas creacionales, no estoy hablando de géneros, sino de fuerzas creacionales. Los géneros son expresiones de las fuerzas creacionales en dimensiones como la nuestra, por ejemplo. Entonces esas fuerzas, al complementarse, al unirse y al fundirse, en tres leyes, paz, amor y armonía, dan vida a la creación, dan vida al vástago, los hijos de la creación. Y el vástago único de la creación, después de la unión del Padre y Bárbelo, fue el Cristo. Entonces, esas tres fuerzas es lo que distorsionada o de manera distorsionada se ha hablado en la religión católica, ¿no? La famosa Trinidad. Pero hoy vamos a entenderlo sin ese concepto religioso, un poquito más ajustado a lo que se pretendió entendiéramos. Bien, el capítulo 2 de este libro comienza refiriéndose o definiendo quién es el Padre Eterno. Y dice, cuando le pregunté si podría comprender esto, él me dijo, aquí está hablando Juan, después de que se le apareció en tres formas, esas tres esencias, el vástago, para entregar esta información. El Salvador, como se le llama, o como le llama este libro al vástago Cristo manifestado frente a Juan. Cuando le pregunté si podría comprender esto, él me dijo, el uno es un soberano que no tiene nada sobre él, es Dios y Padre de todos. El uno, invisible, que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura que ningún ojo puede ver. Aquí está definiéndose al Padre Altísimo, está definiendo al Padre Altísimo como para comenzar a comprender que lo que nosotros creemos que es Dios está muy lejos de lo que realmente es el Padre Eterno. Y aquí en el siguiente fragmento lo dice. Es el espíritu invisible, podemos llamarle así, el espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Hay cierto parecido en varios rasgos de lo que he leído de varios versículos bíblicos. Por ejemplo, cuando dice que es luz pura que ningún ojo puede ver, así está escrito en los evangelios, ¿no? La luz pura es inaccesible, como se narra también bíblicamente, nadie lo puede ver. Y también nos hace entender esta parte, un concepto, algo que para nosotros buscadores, personas que queremos acercarnos a la verdadera esencia del Padre Altísimo, es reevaluar nuestra creencia en Dios. Porque lo que nosotros llamamos Dios, o sea, la forma en que el ser humano percibe a Dios, es la herencia de la relación que tuvo la humanidad con seres caídos desde las estrellas de carácter negativo. Lo que nosotros llamamos Dios y lo que creemos que es Dios es simplemente lo que nos dejaron esos seres que se hicieron pasar como dioses. Por eso el libro, en la narración, deja claro eso. Cuando dice, uno no debería considerar como un Dios, refiriéndose a que esa imagen de Dios la tenemos por la relación que tuvo la humanidad con seres extraterrestres de tipo negativo. Por ejemplo, un Jehová. Jehová es un Dios. Sí, es un Dios. Pero esto no significa que sea el Padre Altísimo. Dios es el término que se le adjudica a estos seres cuando
con sus, entre comillas, grandes poderes, se presentaron por encima de la humanidad. O igual que un Dios, pues es más grande que un Dios. El Padre Altísimo está por encima de los dioses de este mundo, porque no tiene nada sobre él y ningún señor sobre él. Por eso también podemos comprender que el Padre Altísimo, esa primera fuente, ese espíritu invisible, no tiene nombre. Muchas personas quieren saber el nombre de Dios. Pareciera que es interesante para la relación que tuvimos con los seres que se llamaron dioses en la antigüedad, saber cómo se llama. Pero cuando entendemos que para que algo tenga nombre tiene que haber alguien antes de él para que lo nombre, entonces el Padre Altísimo, siendo la fuente preexistente del todo, no puede haber sido nombrado por alguien antes de él, porque ya no sería entonces la primera fuente. Padre Eterno es el sin nombre y el sin fin, el innominado. El Padre Eterno, el Espíritu invisible, que no se puede considerar, vuelvo y repito, como un Dios, pues es más grande que un Dios. No lo podemos considerar tampoco como alguien. El Padre Eterno no es alguien. Cuando hablamos de alguien, estamos hablando de un ser creado posterior a lo preexistente. Entonces, por eso los dioses, como ya ven, son alguien y tienen nombres, porque son posteriores, porque no son el principio. El principio preexistente no tiene nombre, es increado, es la fuente de la creación. Entonces, acostumbramos a percibir a Dios como alguien, incluso nos enseñaron a rezarle con las manos así, unidas, mirando al cielo, creyendo que el Padre Eterno es alguien. Repito, me interesa mucho recalcar esto. Incluso en el canal de Descubriendo hicimos un video cortico, unos 5 o 6 minutos, que se llama Nuestra falsa creencia en Dios. Y ese video refuerza lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, si seguimos en ese orden de esclarecimiento de cosas, a nosotros se nos enseñó a hablar con Dios, a orar con Dios. Bueno, a los dioses se aparecieron como, o a los seres que se aparecieron como dioses, que sí tenían una relación casi directa, solo que utilizaban un intermediario o sacerdote. Pero la mejor oración hacia esta fuente, esta primera fuente, es vivir conforme a las leyes universales que desde esa preexistencia se gestaron. Ahí estamos en constante y permanente oración. Seguimos. ¿Me están escuchando bien? Perfectamente, Ney. Ok. Bien, entonces el documento sigue, no lo estoy leyendo todo, porque espero que lo tengan. Si no lo tienen, pueden entrar a la página de la emisora, rcpc.co, y en biblioteca está el libro secreto de Juan para ser descargado. Fácilmente. Y allí complementan, ¿no? Aquí estoy sacando los puntos más destacados que nos permiten entender, pues, el tema de hoy. Ahora, quiero advertir, imagínese al Salvador apareciéndosele a Juan, intentándole explicar a un hombre como Juan, de hace 2000 años, con un nivel intelectivo de aquel entonces, sobre los reinos eternos. Imagínese eso. O sea que hoy estamos un poco así como Juan, intentando entender una cosa bastante compleja. Por eso entiendo que la forma en que fue narrado, en que fue dictado este mensaje, es como especie de una plastilina, ¿verdad? Utilizando símbolos, metáforas e imágenes en la narración que nos permitan imaginar nuestro origen. Entonces, aquí yo les pido que seamos capaces de meternos en la narración, meternos en lo que la narración busca o intenta hacernos ver y hacernos sentir. Porque si a esto lo percibimos solo desde el punto de vista intelectivo, bueno, vamos a salir con más preguntas que con respuestas. Y esa parte, pues yo quiero ser claro para que entendamos que aquí se está narrando en
especie de, entre comillas, fábulas, para hacerme entender, a niños como nosotros en la creación, que no tenemos todavía un molde mental para entender los grandes misterios. Es decir, esto es como intentar explicarle a un niño de unos 4 años, 5 años, sobre cálculo o matemática, ¿verdad? Va a ser difícil, pero utilizando un mecanismo lúdico podemos enseñarle algunas cositas. Imaginémonos que El Salvador intentó hacer eso con Juan, pero también con nosotros. Sigue diciendo, porque el perfecto, recuerden que el perfecto es el Padre Altísimo, el Espíritu Invisible. Estos diferentes términos nos sirven para asociarlo en algún momento. El perfecto se contempla a sí mismo en la luz que lo rodea. Entonces, como el perfecto no es alguien, sino es la luz verbo, esa luz y ese verbo tiene una esencia y función, y es expandirse en sí misma, como también se le conoce implosionar, no explotar. ¿No? Explotar es un principio de caos. Implosionar es un principio que denota verse hacia adentro para crecer, para expandirse. Por eso dice, se contempla a sí mismo. Es una implosión que garantiza expansión. Sigue diciendo el capítulo 3. Este es el manantial de agua bebida, es decir, esa luz pura brillante, esa isla luz verbo que produce todos los mundos de todas las clases. Ya utilizando los términos nuestros modernos, podríamos decir todos los mundos en todas las dimensiones. O sea, todas las dimensiones de la creación tienen un principio preexistente que permite que sean. Y esa es la luz, verbo o espíritu invisible. El perfecto contempla su imagen, la ve en el manantial del espíritu y se enamora del agua luminosa. Es decir, que todo lo que se gesta dentro de esa luz es fiel a sí misma, es fiel a su principio y condición. De tal manera que nada de lo que se desprenda, de lo que se expanda, de lo que se amplíe de esa luz verbo, será ajeno o no tendrá el principio, la inteligencia, el conocimiento y el espíritu de esa primera fuente. Este es el manantial de agua pura, luminosa, que rodea al perfecto. Que si lo ven, ya está denotando un movimiento de girar y arquear, o también le podemos llamar espiralado, que va expandiéndose de adentro, de ese centro, de ese punto, hacia afuera, en un movimiento constante y permanente para crear. Es el verbo de la creación. Ese es el Padre Altísimo. Nótese que no estamos hablando de un señor, de alguien, no. Cuando hablamos de alguien o un señor, estamos hablando de cosas posteriores, cosas que ya fueron creadas, la manifestación de ese verbo. Es el pensamiento hecho activo, el pensamiento hecho activo de la primera fuente o del Padre Altísimo, y la que apareció en presencia del Padre en luz brillante salió. Pero recuerden lo que decía acá atrás, cuando hablamos de que el Padre se contempla a sí mismo, es decir, como ese proceso de introspección. No podemos ver o no podemos percibir la que apareció como algo aparte del Padre, sino intrínseco al Padre. Ella es el primer poder. Ella precedió a todo y salió de la mente del Padre como el pensamiento anterior de todo. O sea, el pensamiento anterior del todo es una esencia que se conoce en este libro como ella. Su luz se parece a la luz del Padre como el poder perfecto. Ella es la imagen, quiere decir que es la misma copia, digámoslo así en términos nuestros. Ella es la imagen del perfecto e invisible Espíritu Virgen. Ella es la imagen del perfecto e invisible Espíritu Virgen. Ella es el primer poder, la gloria. El libro le llama bárbelo. Bárbelo no es un, en términos de la escritura, no es un masculino, es un femenino. Ella es el primer poder, la gloria, bárbelo. La gloria perfecta entre los mundos
buscan la unidad. Gloria es la unidad entre el Padre Altísimo, que en pensamiento activo surgió ella. Esa es la gloria, esa unidad, esa unicidad. Ella glorificó y alabó al Espíritu Virgen, el Padre Altísimo, porque había salido a través del Espíritu. Ella es el primer pensamiento del Espíritu Virgen, la imagen del Espíritu. Ella se convirtió en el vientre universal, porque ella lo precede todo. El Padre común, la primera humanidad, el Espíritu Santo, el primero en salir. El Espíritu Santo, ese que se habla en las iglesias, acá se está definiendo de mejor manera. Dice es bárbaro, ella. Nótese que en la Trinidad católica se excluye la fuerza ella, porque recuerden que la Iglesia católica se fundamentó en el poder de los hombres y en la negación del poder de la mujer en la dimensión terrestre. Por eso es una Trinidad que no es capaz, en esa percepción católica, de gestar, porque es el Padre Eterno, el Espíritu Santo y el Hijo. Mientras que el libro secreto de Juan clarifica es el Padre Altísimo, ella bárbaro, y la unidad de los dos, que no son hombre y mujer, porque aquí no estamos hablando hombre y mujer, aquí estamos hablando de espíritus de la creación, que es el mismo espíritu, que dice el libro secreto de Juan, que ella es, como lo dice aquí, vamos a leerlo nuevamente, ella es la imagen, se refleja. Padre Eterno se refleja en ella y ella se refleja en el Padre Eterno. Entonces esa unidad, esa gloria, produce dos mundos, la creación. Entonces también es importante entender que ese principio preexistente se recrea en todas las dimensiones de los universos. Entonces un ejemplo es que el principio él y ella, del Padre y bárbaro, se manifiesta, se replica como imagen perfecta aquí, entre el varón y la hembra. El varón y la hembra, la representación de esas dos fuerzas en una de las miles de dimensiones en los universos. Nosotros, varones y hembras, y al unirnos se gesta la creación. Entonces, esos principios de ley que estamos leyendo en este libro secreto de Juan nos sirven para conocer el principio original. Hoy vamos a darnos cuenta que violentar el principio original trajo y traerá siempre consecuencias. Y eso lo estamos haciendo los humanos aquí. Estamos violando el principio original. Y como en la creación no hay castigo de Dios, porque eso no existe en la creación, pero sí hay consecuencias en el albedrío porque todo está sujeto a las leyes. Y hay una que equilibra la creación y es causa y efecto. Padre lo pidió al Espíritu Virgen, es decir, al Padre Altísimo, que le diera conocimiento anterior. Entonces ya aquí hay como una narración para entender qué contiene el espíritu de la creación bárbaro, que se constituyó como el vientre, de donde nacen todas las dimensiones de la creación. Pidió conocimiento anterior y el espíritu accedió. También volvió a pedir que se le diera inmortalidad y el espíritu accedió. Pidió que se le diese vida eterna y el espíritu invisible accedió. Pidió que se le diera verdad y el espíritu invisible accedió. Apareció la verdad y se colocaron y glorificaron al buen espíritu invisible y a Bárbaro, pues a través de ella habían nacido. Bueno, que habían nacido el conocimiento anterior, la inmortalidad, la verdad y la vida eterna. Recuerden que el primer poder es el pensamiento anterior. Luego el pensamiento anterior bárbaro surgió el conocimiento anterior. Luego el conocimiento anterior surgió la inmortalidad en la creación. Luego surgió la vida eterna en la creación. Y luego surgió la verdad inmutable. Entenderemos más adelante que la inmortalidad y la vida eterna, que parecen sonar igual, tienen alguna diferencia. Bueno, alguna diferencia no, son diferentes.
apareció la verdad y se colocaron juntos y glorificaron al buen espíritu invisible. Entonces, repasemos. Los 5 del Padre son el pensamiento anterior, o bárbelo, el conocimiento anterior, la inmortalidad, la vida eterna y la verdad inmutable. Estos son los 5, pues es el reino de los 5 desde el Padre Altísimo. ¿Qué quiere decir? Vamos a intentar comprenderlo de otra forma. Y es que todo en la creación, todo está sujeto a un pensamiento anterior, una inteligencia anterior. Y un pensamiento anterior, por supuesto, contiene conocimiento anterior. Nada es al azar, nada es porque pasó. Todo está sujeto a un pensamiento y a un conocimiento anterior. Conocimiento lleno de la más alta sabiduría, porque está ese pensamiento y ese conocimiento en luz pura, es decir, en la dimensión más sublime de conocimiento y de información. Todo en la creación está contenido en la inmortalidad. La creación, ustedes que me están escuchando, la creación no está hecha para terminar. Apocalipsis, por ejemplo, dice: yo soy el alfa y el omega. Entre principio y fin, vuelve a haber el principio y fin. Y entre principio y fin, en diferentes dimensiones, se contiene la vida eterna. Entendámoslo acá. Nuestro espíritu es inmortal, pero atravesamos varios cuerpos, ¿verdad?, que tienen un inicio y tienen un fin. Es decir, nacemos o encarnamos y desencarnamos. Pero como nuestro espíritu es eterno, el desarrollo de nuestra existencia bajo esa condición de inmortalidad nos da la vida eterna. Nuestra vida es eterna porque espiritualmente podemos trasegar en diferentes encarnaciones. Y si somos conscientes de esto, nuestra vida no sería solo temporal, es decir, esta vida y me muero. O hagamos todo lo que podamos hacer porque mañana nos vamos a morir. Significa que el hombre que reconoce como esencia la inmortalidad de su espíritu, que es la misma inmortalidad del espíritu de la creación, entonces recupera vivir en eternidad, disfrutar su existencia en espíritu en la eternidad. Y por supuesto, esa es la verdad inmutable. Así que la verdad no es un concepto, la verdad no es una simple definición, o la verdad no es simplemente una creencia. No, son creencias, percepciones, aprendizajes, pero la verdad inmutable es la vida, por ejemplo. La verdad inmutable es, por ejemplo, el pensamiento y lo que podemos gestar con él. La verdad inmutable es todo lo que es en la creación de manera real, presente, constante y permanente. Esa es la verdad. La verdad es que el sol está allí y no tiene energía. Esa es la verdad. El sol es una verdad. El que yo esté aquí respirando es una verdad. Que esté hablando es una verdad. No se puede negar la existencia de la luz. No se puede negar la existencia de los universos. Esa es la verdad. Es inmutable. No cambia, permanece, es constante, no varía, no se sujeta a caprichos humanos, por ejemplo. La verdad es inmutable. Así entonces, todo en la creación contiene en ese espíritu esos 5 destellos, se le conoce. 5 destellos: el pensamiento anterior, el conocimiento anterior, la inmortalidad, la vida eterna y la verdad inmutable. El Padre entonces se dispuso a expandirse después del primer pensamiento bárbaro. Y ocurre algo que se define en el libro como el Padre penetró a Bárbelo, ella, como una mirada. Recuerden que son símbolos. Con la luz pura brillante que rodea al espíritu invisible. Bárbelo concibió. Porque Bárbelo, siendo el espíritu, contiene algo que en la dimensión terrestre llamamos fertilidad. El espíritu, cuando se le imprime un pensamiento, inmediatamente pare, gesta, concibe. Y aquí lo dice: y el Padre produjo inmediatamente un rayo de luz,
que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago único del Padre común que había salido, el único retoño y el vástago único del Padre, la luz pura. Entonces aquí esto nos menciona algo que comenzó a ocurrir una vez se expandió el pensamiento de la creación, y es lo que dice aquí el vástago único del Padre común. El Padre común es él y ella, Bárbelo y el Padre común. El vástago único del Padre común que había salido, que había surgido después de que el Padre penetra a Bárbelo. Así que la acción o el verbo que permite que se expanda la creación, aquí le llama penetrar. Penetrar. ¿Qué penetra? Pues al vientre de la creación, a Bárbelo. Aquí hay un principio, y aquí estamos hablando de un principio que se va a replicar tal cual en todas las dimensiones. En todas las dimensiones, tanto física como espiritualmente. Así el Espíritu Virgen invisible se alegró. Recuerden que el Espíritu Virgen invisible es el Altísimo. De la luz que fue producida, que salió primero del primer poder, de Bárbelo, es decir, del pensamiento anterior. El vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar. Y el Espíritu invisible accedió. Miren que estamos reconociendo en esta narración del libro secreto de Juan que el Padre Eterno tiene una virtud, tiene un atributo, y es dar. Fíjense que el vástago pide que se le diera y el Padre misericordioso da. Distinto a lo que nosotros conocemos como Dios. El que nosotros, o la figura que nosotros tenemos como Dios, pide ofrendas. Pide. Entonces, ese es un fundamento para encontrar las notables diferencias entre el Padre Altísimo y los dioses de este mundo. Sacrificios, ofrendas, toda esa locura no corresponde a un principio de luz del Padre Altísimo. Cuando el Espíritu accedió, apareció la mente y se puso al lado del Cristo y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Fíjense que aquí aparece por primera vez el término Cristo, porque antes había mencionado el término vástago para referirse a la luz que había surgido de la unidad entre el Padre y Bárbelo, o ella, Bárbelo, o el Espíritu Santo, también se le conoce. Pero cuando el vástago es ungido, o sea, cuando el vástago recibe, cuando el vástago es dotado de condiciones del vástago, perdón, de Bárbelo y del Padre, entonces surge una fuerza que se llama Cristo. De tal manera que, para sacarlo como definición, Cristo es la resolución, es la confirmación de dos fuerzas unidas, el Padre y Bárbelo. De esa unidad surge el Cristo, después de haber pedido mente como compañera. Entonces el vástago pudo colocarse ante el poderoso e invisible Espíritu Virgen. El vástago, que en nuestra dimensión apareció siendo un hombre, se encarnó como un hombre llamado Jesús. Jesús, bueno, otro le dice Yeshua, otro, bueno, todo un cuento que se ha formado en cómo se llama. Pero independientemente de eso, al planeta Tierra y a esta humanidad, por todo lo que nos ha sucedido a nosotros con la invasión extraterrena, pues se nos permitió conocer, sentir y vivir la esencia del Cristo, del vástago de la creación. Porque nosotros, los seres humanos, solo habíamos conocido la imagen del caos para acá. Por eso Jesús dijo que los que habían llegado antes de él eran ladrones y salteadores. Entonces el vástago pudo colocarse ante el poderoso e invisible Espíritu Virgen. Como Dios Cristo producido por sí mismo, el Espíritu Virgen invisible. Sí. ¿Ya qué pasó? ¿Está todo bien? Ah, pensé que había pasado algo. No, estoy acá con una gente. Disculpen. Entonces, seguimos acá con el libro secreto de Juan. Como Dios Cristo producido por sí mismo, el Espíritu Virgen invisible colocó a este Dios verdadero producido por sí mismo por encima de todo, e hizo que toda autoridad y verdad interior estuvieran sujetas a él. Entonces fíjense lo que sucede aquí.
De la unidad del Padre Altísimo, del Espíritu Virgen, con el bárbaro, se produce el vástago. Después del ungimiento surge la fuerza de unidad, pero manifestada en una creación, la nueva creación, que es el Cristo. Y luego dice, coloca a este Cristo, Dios verdadero, producido por sí mismo, por encima de todo, e hizo que toda autoridad y verdad interior estuviesen sujetas a él. Por eso Jesús el Cristo siempre dijo, nadie va al Padre si no es por mí. O sea, no podemos conectarnos con el Padre Altísimo si primero no nos conectamos con el Cristo. La conexión, el despertar del Cristo interior permite, pues, conectarse con la esencia suprema. Ahora de la luz Cristo y de la inmortalidad, uno de los destellos, recuerden, por la gracia del Espíritu, bárbelo, por la gracia del Espíritu, llegaron las 4 estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo, el Cristo o bastardo. Él miró a su alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. O sea, ¿qué hizo el bastardo? El Cristo comenzó a expandir la creación con base a los principios del espíritu de la creación o bárbaro y del espíritu invisible o Padre Altísimo. Y aparecieron las primeras creaciones. Aparecieron las primeras humanidades. La gracia mora en el reino eterno de la estrella Hermosel. Este vendría siendo el primer reino, la primera estrella, la primera humanidad, que es el primer ángel. Estos 3 reinos están también allí: gracia, verdad y forma. Así que la primera humanidad creada, engendrada por el vástago, el Cristo, se llama Hermosel. No eran humanidades como nosotros acá, porque hasta el momento nosotros apenas estamos en preexistencia. La segunda estrella o humanidad se denomina Orogiel y ha sido nombrada por encima del segundo reino eterno. Estos 3 reinos están también allí: pensamiento posterior, percepción y memoria. La tercera estrella es Daivitae, que ha sido nombrada por encima del tercer reino eterno. Estos 3 reinos están también allí: comprensión, amor e idea. El cuarto reino eterno ha sido instalado por la cuarta estrella, el Elet. Estos 3 reinos están también allí: perfección, paz y sofía. Bien muchachos. Entonces, aquí comienza a aparecer algo que no se nos ha hablado. Y el libro secreto está explicando que antes de nuestra humanidad ya habían existido otras humanidades. Incluso la dimensión, carácter y esencia de esas humanidades anteriores eran notablemente distintas a la nuestra. Cuando hablamos de Hermosel, estamos hablando de que en esta humanidad o en esta estrella habitó el humano perfecto, el hombre perfecto, el hombre universal. Y de allí se fue expandiéndose, ¿no? Se fue expandiendo. Surgió la primera humanidad, Hermosel. Y esta humanidad aplica el principio original, expandirse a través de su pensamiento, a través de su espíritu. Y al expandirse da forma, bueno, forma no es el término, da vida a otras humanidades. Aparece Orogiel. Y en esta humanidad también se aplica el mismo principio original para expandirse y aparece otra, Daivitae. Y es el movimiento constante y permanente espiralado de la expansión de las creaciones. Y con ellas los mundos y las humanidades. Pero sigue expandiéndose esa fuerza en Daivitae a través del pensamiento hecho activo y surge otra humanidad, el Elet. Pero cada humanidad tiene como unas tiempos, edades y condiciones, y allí les pone nombre: gracia, verdad y forma, en la primera; en la segunda, pensamiento posterior, percepción y memoria; en la tercera, comprensión, amor e idea; y en la cuarta, perfección, paz y sofía. Sofía. Fíjense que ya ese término nos llama la atención porque está ligado a lo que nosotros llamamos el caos. En esa humanidad, Sofía
después de que habían existido eternamente las humanidades anteriores, llamadas Armosel, Oroyel, Daibitai y la misma Elelet, se produjo algo. Estas son las 4 estrellas que se hallan delante del Dios producido por sí mismo, el vástago Cristo, y los 12 reinos, que cada una de estas humanidades tiene como ser 3. Y los 12 reinos eternos que se hallan ante el vástago. Los 12 reinos pertenecen al vástago producido por sí mismo. Por ende, todo fue establecido por la voluntad. Ojo, esto es importante. Todo fue establecido por la voluntad del Espíritu Santo, Bárbaro, a través del producido por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que las leyes creadoras del Espíritu de la creación, Bárbaro, o Espíritu Santo, acompañaron al vástago para que en su función creadora surgieran estas humanidades. Y nada en la creación puede gestarse si no es a través de la voluntad del Espíritu Santo. Cuando se dice de la voluntad, no es que él sea alguien para dar un permiso, no. Lo que se está refiriendo es que los componentes, los elementos, los poderes que permiten que la vida sea, pues los contiene ese vientre en Bárbaro. Todo surge de ahí. Por eso dice, la voluntad, todo fue establecido por la voluntad del Espíritu Santo. Pues vamos a hacer aquí un cuadro, un diagrama para ir viéndolo. El Padre Eterno, no tiene nadie sobre él, es el innombrable, bueno, todo lo que dijimos, y comienza su función preexistente en 3 leyes: amor, paz y armonía. Luego, el primer pensamiento bárbaro, ella, la ley y el útero, con sus 5 destellos, que son el pensamiento anterior, el conocimiento anterior, la inmortalidad, la vida eterna y la verdad inmutable. Luego aparece el vástago, el Cristo. Ya le conocimos como Jesús en nuestra dimensión hace 2000 años, o el anciano de días, como le llamó también Daniel antes de su primera venida. Él pidió mente como compañera con la cual trabajar, y a la mente se le sumó la voluntad después de haber comprendido la creación. Y comenzó la gestación de las creaciones. La primera humanidad que surgió se llamó Armosel, y en ella habitó el humano perfecto, el Pijer Adán, se llama así, Pijer Adán, no la Adán, no, el Pijer Adán. Es para entender cómo el verbo viene logrando multidimensiones. Hablamos de la primera humanidad dorada, la humanidad de oro, de luz pura. Y estos son los 3 reinos en ella: gracia, verdad y forma. Luego debemos expandirse nuevamente la creación y aparece la segunda estrella o humanidad, Oroyel, y en ella habita la descendencia del Pijerarán, es decir, Set. Y esta es una dimensión de plata o espíritu. Nótese que el Génesis bíblico hace referencia a la descendencia de Adán, y su primer hijo fue Set. Allí, al parecer, hay una anotación de lo que el libro secreto había hablado sobre el verdadero génesis de los reinos eternos. Y los 3 reinos en ella son pensamiento posterior, percepción y memoria. Luego, la expansión del pensamiento anterior en Oroyel permite la gestación de una tercera estrella, Daibitai. Miren, aquí de pronto esto nos sirve, el libro secreto de Juan, al leer esto, nos sirve para comprender algunas narrativas bíblicas que al parecer vinculan a Jesús con David. Del linaje de David. Creo que lo han leído o lo han escuchado. Al parecer, la referencia original del texto estaba haciendo referencia a que Jesús viene de los reinos anteriores a Daibitai, no David, Daibitai. Y aquí viene la procedencia de Seth. Y entonces el verbo sigue descendiendo de forma, de dimensión.
bronce y éxtasis. Y estos reinos están allí, comprensión, amor, idea. Luego Daivitai se expande y surge el Elet. El Elet, la cuarta estrella o humanidad. Sin embargo, vamos a hablar en tiempos, para entenderlo, ¿no? Como si estuviéramos hablando de tiempo cronológico, de calendarios. De Armosel a el Elet tuvieron que haber pasado muchísimo, pero muchísimo tiempo. El tiempo más largo que ustedes puedan imaginar entre Armosel y la existencia del Elet. Y aquí que dice que en el Elet se ignoraba la plenitud. Es decir, que en esas dimensiones no se tenía completa y absoluta conocimiento de la plenitud de los reinos anteriores. Pero a pesar de eso, bueno, venían de los reinos anteriores. Y aquí aparecen los humanos, la humanidad de hierro. Una condición muy parecida ya a la nuestra. Pero este reino que está aquí, porque estos son reinos, digamos así como facciones de la misma humanidad, pero en este reino, voy a apagar esto porque no me van a dejar. Discúlpenme. Listo. En Sofía se produjo algo que ya comienza a tener sentido. Entonces repito aquí. Desde Armosel a el Elet, hablando en tiempos nuestros acá para poder entender esto, tuvieron que pasar muchos calendarios, pero muchos, para que lograse la condición de ignorar la plenitud. Y cómo en Sofía ocurrió algo. Del conocimiento anterior de la mente perfecta, de nuevo a través de la voluntad expresa del espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo, el vástago, vinieron el humano perfecto, la primera revelación, la verdad. El espíritu virgen dio nombre al humano, Piperada. Ahora Sofía, recuérdense que Sofía está aquí, el último reino, es el último reino de los reinos, el que está en la cola, por decirlo así de alguna manera, que es la sabiduría del pensamiento posterior. Sofía es la sabiduría del pensamiento posterior, recuerden que ignoraban la plenitud, y que representa un reino eterno. Sofía concibió un pensamiento como todos en la creación lo contienen. Concibió un pensamiento, tuvo esta idea ella misma, ella, una humanidad, Sofía, ella. Sofía no es una mujer, ¿de acuerdo? No vean esto como una mujer. Ella, Sofía, una humanidad, muchos. ¿Sí? Y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella, como también se reflejan en nosotros. O sea, el poder del pensamiento en sus diferentes dimensiones nos asiste también a nosotros en esta dimensión. Como también asistió ese mismo pensamiento, ese mismo espíritu invisible, ese mismo pensamiento anterior, esa misma condición creadora en Sofía. Ella, Sofía, quería dar a luz a un ser como ella misma, pero con una condición distinta, sin el permiso del espíritu. Recuerden que el vástago pudo gestar las humanidades a través del espíritu, a través de Vástago. Pero Sofía dice, quería dar a luz a un ser como ella misma sin el permiso del espíritu. El espíritu no había dado su aprobación, sin su amante y sin su consideración. Su compañero no dio su aprobación. Ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo porque hay leyes universales. Ella las violó el principio original. Y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Sin embargo, dio a luz un vástago. Ese es su principio, esa es su ley, se replicó la ley dentro de ella. Recuerden, cuando digo ella, no me refiero a una mujer, me refiero a una humanidad. Y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano. El
el pensamiento nunca es vano, el pensamiento es creador, sino que de ella salió algo que era imperfecto. ¿Por qué imperfecto? Porque carecía del permiso del espíritu de la creación, es decir, de las leyes, de los principios originales. Violentó los principios originales, pero como había un poder inconquistable en su pensamiento, pues dio a luz un vástago. Pero ese vástago era distinto en apariencia de ella, era imperfecto, pues ella lo había producido sin su amante, el espíritu de la creación, las leyes de la creación. No se parecía a su madre y tenía una forma diferente. Entonces apareció en la creación por primera vez después, que yo no puedo decir de miles de años, porque eso es muy poquito. Miles y miles y millones y trillones y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Después, una humanidad por allá, llamada Sofía, hizo crear, alejándose de los principios originales y por el poder inconquistable de pensamiento que le asiste, pues dio a luz. Pero lo que dio a luz carecía de la perfección de los reinos eternos. Por eso entonces, por primera vez en la creación, surge la imperfección. No se parecía a su madre y tenía una forma diferente. Cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en la figura de una serpiente con el rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centellantes. Lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera, pues lo había producido ignorantemente. O sea que el producto del caos fue la ignorancia, de ignorar la plenitud, de violar los principios originales, y todo tiene consecuencias. Entonces ya deben estar pensando ustedes por qué Dios no hizo nada. Bueno, recuerden que eso que llamamos Dios es lo que nosotros creemos que es Dios acá abajo. Pero el Padre Altísimo no es alguien que está pendiente o no para que una creación haga o no haga. Ese no es el Padre Altísimo. Permite que la creación se siga expandiendo. Sin embargo, esa misma virtud que tiene la expansión en albedrío de expandirse, también está controlada. Bueno, controlada no sería el término, pero también estaría sujeta a leyes que al ser violentadas generarían consecuencias que a la larga permitirían que se hiciese una corrección. Lo rodeó con una nube brillante. Está llamando, o está refiriéndose el libro secreto de Juan, a lo que Sofía hizo después de haber visto su aborto. Lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube para que nadie lo viera salvo el Espíritu Santo, el que llaman la Madre de los Vivientes. Ya puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth. Y aquí aparece por primera vez el término de Yaldabaoth en el libro secreto de Juan. Nombre que sirve para definir, para señalar el aborto de Sofía. Ok, si Sofía no es una mujer, sino una humanidad, entendamos que Yaldabaoth no es alguien, sino la misma humanidad distorsionada. Yo pongo ahí lo que ustedes ven, dragona y feo. Cada escamita de esa que ustedes ven ahí, vendría siendo el pensamiento negativo o contrario a la vida, o contrario al principio original de un hombre de esa humanidad. Entonces, cada pensamiento alejado del espíritu invisible, cada pensamiento alejado de lo perfecto, crea lo imperfecto. Y al sumarse esos pensamientos en una humanidad, crean un espíritu conforme a ese pensamiento. Ese espíritu, esa energía, esa esencia turbia y oscura, se le puso un nombre en el libro secreto de Juan, Yaldabaoth. Yaldabaoth es el primer gobernante que recibió gran poder de su madre. Luego él la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Entonces estas humanidades comenzaron a ser consumidas por ese pensamiento contrario. Se degeneraron sus cuerpos, degeneraron sus mentes, desarrollaron tecnologías
y se alejaron de esos reinos anteriores. Comenzaron, según ellos, a querer copiar el mismo principio de donde habían salido, crear. Este gobernante penumbra la condición entre esa luz que se llena de oscuridad, o esa oscuridad llena de luz. Eso se llama penumbra. Entonces, ¿por qué Yaldabaoth tenía esa condición? Porque tenía una parte de luz de su madre que se unió con la estupidez e ignorancia que lo produjo. Y entonces aparece la penumbra. Es el gobernante penumbroso que tiene 3 nombres. El primero ya lo conocen, Yaldabaoth. El segundo, Shaklas. Y el tercero, Samael. De hecho, ese término Samael lo conocemos muy bien nosotros los terrestres, ya en nuestra dimensión, porque se dice que fue uno de los demonios que vigilaba la entrada al templo del rey Salomón. Entonces, hay un videito aquí, no sé si lo logran escuchar. Bien, entonces, significa que esas 3 apariencias es la copia. Recuerden que Yaldabaoth contiene una herencia que viene de su madre, Sofía. Y esa herencia, pues, está contenida, o en esa herencia está contenida conocimientos, llamémoslo así. Y recuerden que hay un principio de 3 fuerzas en el origen: Padre Eterno, Bárbelo y Vástago. Él tomó de alguna forma ese principio de Yaldabaoth, Shaklas y Samael. Era fuerte y creó para sí mismo otros reinos. Por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe, se aparejó con la estupidez, ya estamos hablando de Yaldabaoth, y ahí en él, y produjo sus propias autoridades, 12 leyes penumbra, compartiendo su fuego con ellos, pero no se dio ningún poder del poder de la luz que había tomado de su madre. Es decir, que de Sofía surgió Yaldabaoth, que era el primer gobernante penumbroso. Pero lo que comenzó a abortar de ahí en adelante Yaldabaoth ya carecía de la luz de Sofía. Entonces ya ahí nace la oscuridad. Ya no es penumbra, ya es oscuridad. De las creaciones de Yaldabaoth hacia acá surgió la oscuridad, donde el principio, conocimiento, esencia de los reinos eternos fue cortada y comenzó el aborto y la rebelión de los universos. Cuando en Apocalipsis 12 se menciona de una gran batalla en los cielos, Miguel y sus ángeles que luchaban contra el dragón y sus ángeles, cuando hablamos del dragón estamos hablando de Yaldabaoth, no estamos hablando de alguien. Yaldabaoth es un conjunto de humanidades que surgieron después del principio de caos que se originó en Sofía. Entonces, cuando vemos civilizaciones degeneradas, por ejemplo, reptiloides, reptilianos, draconianos, grises, estamos hablando de un tipo de humanidad que es hija, que es un aborto después de Yaldabaoth. Recuerden que Yaldabaoth no es alguien, es un conjunto de humanidad que se comenzó a degenerar por la violación que ellos mismos hicieron del principio original, de él y ella. Entonces esto deforma, causa y efecto, va deformando las humanidades, se las va consumiendo hasta llegar a una condición deplorable, de oscuridad. Esos tiempos para nosotros han sido largos, y dentro de ese principio de invasión, estas humanidades, porque aparecen los primeros gobernantes, aparece el orgullo, la prepotencia, la subyugación, pues esta rebelión comienza a invadir. Nosotros, eso lo podemos ver en otra conferencia, nosotros que vivimos aquí en este planeta Tierra y otras humanidades, somos posteriores al caos. Quiero decir que nuestra existencia se comenzó a generar de Sofía hacia acá. Ahora bien, cuando Yaldabaoth intentó
crear humanidades para sí, los modelos que le fueron enviados para que lograse hacer esto fue conforme a los reinos eternos. Para eso tendríamos que hablar del origen del Adán, que sería otra información. El origen del Adán, porque aquí estamos hablando del origen perfecto, del origen de lo que ocurrió en Sofía con el caos. Entonces, no me voy a meter con el origen del Adán, porque entonces vamos a estar saturados de información. Recuerden que estas charlas que ustedes están recibiendo son conferencias, son espacios donde se comparten informaciones y conocimientos y se reflexionan o se tratan de interpretar. Son consecutivas, tienen que ser consecutivas, porque con una sola charla apenas usted está colocando un elemento de conocimiento, no está colocándolo todo, por muchas razones. Primero, porque la información es extensa. Segundo, porque si nosotros vamos a querer recibirla todo en un momento, nos vamos a indigestar, vamos a comprender, vamos a enlazar. Sobre todo, que se necesita que vayamos desarrollando. Muy probablemente ustedes están escuchando esto por primera, por segunda, por tercera vez. Si lo escuchan por primera vez, se están enterando de algo y lo están percibiendo de una forma. Pero si lo estudian y lo reciben otra vez y lo estudian otra vez, lo van a entender de otra forma y lo van a entender de otra forma. Quiere decir que nuestro pensamiento, bajo la condición en la que estamos, a veces nos cuesta, pero no quiere decir que no vayamos a entender. O por ejemplo, decir, no, esta conferencia de hoy, esa charla de hoy fue muy difícil, no la entendí. No la entendí hoy. Pero eso no siempre va a ser así. Es decir, yo voy a ir comenzando a crear una molde, una condición intelectual y espiritual que me va a permitir interpretar y desarrollar otras cosas muy importantes. Es malo, y alabaos, debido a la estupidez que hay en él. Pues digo, yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí. Mire que esa frase está en la Biblia, mencionada por Jehová. Quiere decir que Yahvé, siendo uno de la rebelión, contiene la misma esencia. El orgullo, la prepotencia, la adoración y todo esto. Esto viene de la estupidez, de la maldad que se surgió después de haber violentado la ley en una cuarta humanidad, en un cuarto reino y un tercer reino llamado Sofía. Dios aparte de mí, toda vez que no sabía de dónde había salido su propia fuerza. Recuerden que la madre lo apartó de los reinos. Es decir, que Yaldabaoth se vio en un punto solo, creyendo que era lo único o lo primero que existía. Por eso dice, yo soy Dios y no hay otra parte de mí, sin conocer que ya habían existido antes de él miles y miles y miles de creaciones en esas humanidades. Los gobernantes crearon para sí mismos 7 poderes. Los poderes, a su vez, crearon para sí mismos 6 ángeles cada uno, hasta que hubo 365 ángeles. Más adelante dice que esto explica los 365 días del año, o los 7 días de la semana. Es decir, que esta fuerza negativa comenzó a multiplicarse. Y a multiplicarse copiando los modelos originales, porque no tiene nada original, solo es pura copia, creyendo que es de ellos, no es de ellos. Entonces copian y replican esos principios para sustentar sus abortos. Ese es el origen del caos. Entonces, ya habiendo explicado esto de acuerdo al libro secreto de Juan, voy a unirlo, voy a intentar unirlo con los otros conocimientos que ya tenemos. Cuando hablamos de Satanás, estamos hablando de lo que ocurrió con una de las entidades que surgieron después de Yaldabaoth. Cuando estamos hablando de Lucifer, estamos hablando de una entidad disfrazada de luz que es posterior al caos. ¿Se dan cuenta? Entonces Lucifer no estuvo en el trono con Dios. No es Padre Altísimo, es posterior. Esto se enseña así en las iglesias siempre para ligar la oscuridad con la luz. Pero fíjense que la oscuridad es mínima comparado a lo que existe en la creación y fue mucho después de la luz. Es la luz verde. La oscuridad es un puntito por acá de una rebelión que hubo en una humanidad. Si yo traigo todo eso acá para entenderlo, porque al parecer nosotros para
entender mejor las cosas necesitamos un modelo de pensamiento, una imagen que permita recrear. Entonces lo voy a traer acá. Imaginemos nosotros lo que puede estar sucediendo si continuamos haciéndolo en este principio, en esta moda de la ideología de género. Si lo conocen, ¿verdad? Donde la homosexualidad dejó de ser algo rechazado a ser aceptado. Y de ser rechazado a pasar a ser aceptado, comienza a ser normalizado. ¿Qué quiero decir? Que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo es una negación de un principio original de dos fuerzas que originalmente se complementan, él y ella. ¿Que se puede hacer? Claro, hay albedrío. Como lo hubo en Sofía, lo hay aquí. Yo puedo decidir desviar ese principio original. Yo puedo hacerlo. Dios no me va a castigar. Porque Dios no es alguien pendiente a quien se equivoca para castigarlo, no. Eso no funciona así. Dios es la creación. La creación está sujeta a leyes, ya. Pero yo mismo, al elegir algo que va en contra de la ley, evidentemente, para que yo aprenda, es un principio para que la creación ascienda, yo debo vivir las consecuencias, positivas o negativas, de mi accionar dentro de la ley. Entonces, en el caso de tener relaciones sexuales con energías del mismo sexo, pues hay consecuencias muy fuertes, negativas a nivel energético, porque hay choque energético, porque ese no es el diseño original, e incluso físicas, bueno, las enfermedades de transmisión sexual y todo aquello, ¿no? Entonces se va creando un pensamiento en esta humanidad que va haciendo normal lo que antes de nosotros en nuestra existencia no lo era. Y ese pensamiento está cada momento y cada vez más tocando y adoptando o siendo adoptado por los seres de esta humanidad. Y si accionamos constantemente este pensamiento en acciones, en este caso homosexuales, pues vamos a generar un aborto. Vamos a generar lo que se generó en Sofía, un Yaldabaoth. O sea, la humanidad actual sigue abortando al dragón. Pero no solamente con su sexualidad, sino cuando tiene pensamientos que se alejan al principio creador, la bárbara, la perfección, la fidelidad, la luz, el pensamiento, la inteligencia, la conciencia, la justicia, son principios de la creación. Cuando nosotros tenemos un pensamiento imperfecto, es decir, que carece de fidelidad, carece de luz, carece de amor, carece de todo eso, bueno, cuando eso tome forma, lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos parido es imperfecto. Y todo lo imperfecto es penumbroso e intentamos ocultarlo, como lo hizo Sofía. Sofía, cuando se dio cuenta de su error, ocultó o intentó ocultar allá al lado, lo echó por allá en un reino por allá. Igual que nosotros sabiendo, porque contenemos el espíritu de la creación y nosotros estamos contenidos en él, sentimos cuando nos equivocamos. Ese es el pensamiento posterior. Sentimos cuando nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, desde Yaldabaoth aprendimos a ocultar el error, a guardarlo, a que nadie lo note, a que nadie se dé cuenta, a justificarlo. Sigo creando más dragones, sigo creando más cosas que me siguen destruyendo. Y así entonces sigo abortando las tinieblas. Pero en todo este cuento, esta historia que le narró Jesús, el Salvador, a Juan, hay que sacar y sustraer aprendizajes y enseñanzas. Porque no solamente es tomar esta información para conocer de dónde venimos, para tomarlo como una clase de historia que nos remonte a los tiempos más inmemorables de nuestra existencia para saber dónde venimos. Sí, por supuesto, puede servir para eso. Pero trascenderá mucho más la información cuando somos capaces
de darnos cuenta de que realmente lo que pasó sigue ocurriendo y cómo los gobernantes penumbrosos de oscuridad que llegaron al planeta nos quieren sumergir en la misma dinámica ocurrida en Sofía para destrucción de nuestra humanidad. ¿Para eso es que sirve? Para eso es que sirve. Sirve para que entendamos que nuestra naturaleza no es el caos. Nuestra naturaleza es reinos anteriores del caos. Nos sirve para entender por qué vino el Cristo. El Cristo viene de los reinos eternos, pasando las dimensiones de las edades y los tiempos, a dimensiones de materia para encarnar como hombre llamado Jesús y enseñarles a los seres espirituales que viven en esa dimensión a que vean el modelo del hombre perfecto, a que vean el comportamiento, el amor, la expresión de los seres de la luz, acá en el reino de abajo, en el reino invadido por la oscuridad. Por eso se entiende algunos apócrifos cuando dice que Jesús bajó a los infiernos a liberar a la alma. Entonces nosotros, cuando llega un hombre de esta condición, Jesús lo manifestó diciendo: alegraos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces está diciendo, todas las potencias, todas las virtudes de las humanidades antes del caos se presentan en mi ser para que ustedes vean de dónde son. Para que ustedes vean, por ejemplo, cuando Él nos dice, hay que perdonar. Eso es algo del caos, el odio, el rencor, el resentimiento, eso es propio de aquí abajo. Pero si Él viene acá, y no solamente Él, ha enviado varios mensajeros, para que nosotros veamos que hay otra realidad. Y esa realidad la podemos ejecutar, ¿saben por qué? Porque genéticamente somos hijos de la creación. Por lo tanto, en nosotros están contenidas también esos 12 reinos de luz. Amor, perfección, idea. Está todo contenido entre nosotros. Solo que desde la invasión de que estos seres, después que llegaron, invadieron mundos como el nuestro, nos hicieron creer que no, que nosotros no teníamos esa condición, que somos imperfectos, que somos hijos del caos, que tenemos que adorar a Dios, todo eso. Entonces, de aquí pueden surgir, si ustedes valoran la información y la estudian más adelante, se pueden sacar demasiadas conclusiones. Se pueden entender otras cosas, o muchas otras cosas, pero depende de la capacidad que cada uno tenga en su momento para sacar la información.